Presentes. Buenos días, Iglesia del Señor. ¿Me escucho? Bien. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si usted me acompaña a Lucas en el capítulo 16? Cuando lo tienen, por favor, me levantan su mano. Lucas capítulo 16, versículo 10. ¿Hemos llegado? Dice la palabra del Señor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es en lo, perdón, el que en lo muy poco, disculpe, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Verso 11. Pues si las riquezas injustas fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno fuiste fieles, no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Permítame ilustrarles lo que hoy vamos a desarrollar con ayuda del Señor. En el epílogo, la parábola lleva como título El mayordomo infiel. Hay otras versiones que dicen el mayordomo malo. Cuenta una historia de una joven que se fue al campo a vivir y resulta ser que conoció a un campesino y le compró un burro. Y entonces ella pagó por el burro 500,000 colones. Resulta ser que quedaron de terminar la negociación al día siguiente que ella le entregara el burro. Y cuenta la historia que ella llama al campesino y le dice que finalicen la negociación, que por favor le entregue el burro. Cuenta la historia que el campesino muy apenado le dijo: Lolita, tengo un problema. El problema es que el burro ayer murió. Y entonces Lolita le dice: no hay ningún problema, devuélvame el dinero. Y entonces el campesino le dice: ese es el problema. El problema es que ya yo gasté ese dinero. Entonces Lolita le dice: no hay ningún problema, entrégueme el burro. Entonces al campesino le llamó poderosamente la atención y le pregunta: ¿para qué quieres un burro muerto? Entonces ella dice: es que lo voy a rifar. Entonces este hombre se queda con la duda y le da el burro. Y como a los 2 meses el campesino se la vuelve a encontrar y le dice: Lolita, ¿y qué pasó con lo del burro? Y entonces ella dice: ah, sí, yo lo rifé y cobré 50,000 por cada número y todos los vendí. Entonces este hombre le dice: Lolita, pero el burro estaba muerto. Entonces ella, muy astuta, le dice: sí, pero nadie sabía. Dice: pero el que se lo pegó, a ese sí le dije que el burro estaba muerto. ¿Y qué hiciste? Le devolví el dinero. Permítame poder explicarle la moraleja. En esta historia
que el Señor Jesús nos va a dar una cátedra de los dos temas tópicos del ser humano en la actualidad y en la antigüedad, que tienen que ver con el dinero y tienen que ver con la muerte, y más allá, la vida eterna. Entonces, quiero ponerlo en el contexto de lo que hoy vamos a estudiar. En esta historia, usted ve que el epílogo dice que es un mayordomo infiel, o otra versión dice malo. Entonces, de ahí arranca que todos los personajes que usted va a ver en esta historia son corruptos. Toda la historia en sí está torcida. Entonces, la pregunta que es válida es: ¿cómo el Señor de algo así va a sacar una enseñanza? Eso hace un maestro. Él es el autor de la vida, en él reposa la sabiduría y el conocimiento. Y entonces el Señor va a hablar de esos dos problemas que mucha gente se cega en el amor al dinero, el conseguir, pase lo que pase, tener un estatus en esta vida, y dejan a un lado el otro interés que es para el Señor, el énfasis, que es la vida eterna. En el capítulo 16, en el versículo 1, el Señor empieza a ministrar con su palabra. Dice el verso 1 del capítulo 16: y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Verso 2: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Le dijo: da cuentas de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. En el verso 3, usted se va a encontrar la encrucijada de todo ser humano, grande, pequeño, plebeyo, de sangre azul. Es la misma pregunta que nos hacemos todos los seres humanos cuando vivimos una etapa de crisis. ¿Qué haré? ¿Cierto o no? ¿Qué haré cuando viene la crisis? ¿Qué haré? ¿Cómo salgo de esta? En este auditorio, usted va a tomar en cuenta que hay dos tipos de personas aquí. Están los fariseos y están sus discípulos. Los fariseos eran una persona de élite en su época. Ellos amaban las posiciones, ellos se rozaban con la alta alcurnia, ellos amaban el dinero, ellos eran avaros. Y el Señor Jesús introduce este tema para hacer una separación, y ahora usted se va a dar cuenta. Y la pregunta aquí es: ¿qué haré? Dice este hombre. Ahora, permítame explicarle lo que no quiere decir esta parábola. Jesús en ningún momento está apoyando. ¿Se acuerdan la historia del burro? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Esta joven Lolita, ella usó la inteligencia, la astucia, la sagacidad, pero al fin y al cabo lo que ella estaba haciendo no era lo correcto. Pero déjeme decirle a usted algo: eso le daba resultado. Le daba resultado a los objetivos que ella quería alcanzar, que era estatus económico. En esta historia vamos a analizar de lo hermoso que es Dios, cómo aún las crisis tienen su parte que puede o aplastar a una persona o levantarlo con mucha fuerza.
Este hombre dice, ¿qué haré? Y este hombre, yo me imagino que en su momento tiene su estudio, su oficina, se sienta y dice, si yo abro los libros en este momento a los contadores, me salgo rajado en esta auditoría. Se van a dar cuenta del fraude. Cuestión número 1 de una crisis. Una crisis a usted lo primero que le hace ver es su posición inicial. Este hombre en medio de la crisis se da cuenta que él era el mayordomo, no era el dueño. Él era un disipador. Este hombre vivió un estilo de vida como si él fuera el dinero, si la fortuna fuera de él. Él gastaba de troches, la fortuna que no le correspondía a él. En este momento de encrucijada, este hombre dice, wow, qué torta me metí. Y ahora este hombre se sienta y detenidamente empieza a hacer un análisis de la situación. Escúcheme bien, iglesia. Una de las cosas importantes que resalta el Señor Jesús es la astucia que tiene la gente del mundo para aprovechar las oportunidades. ¿Escuchó bien? La gente del mundo de este siglo están acomodados al sistema. Para nadie es un secreto que el sistema actual de muchas empresas, no todas, de la política y de los políticos es un sistema adecuado para la corrupción. Hay gente que no hace lo correcto, dejan a un lado los principios y los valores, la fe, con tal de alcanzar los objetivos que ellos se han trazado. En esta historia, este hombre no era la excepción. Imagínense este hombre con el deportivo, con el yate, con la casa de playa, y en un momento determinado este hombre dice, ¿cómo yo me voy a ir a coger café? ¿Cómo se le ocurre? Si yo tengo un estilo de vida, yo tengo unas amistades de alta alcurnia, yo no puedo hacer esto. Entonces este hombre empieza a a cavilar en su mente y llega a la conclusión de que, según muchos estudios de Harvard y de ciertas universidades de prestigio, han llegado a una conclusión que los mayores cerebros están trabajando al 5%. ¿Escuchó bien? El 5%, y vea usted lo que hoy tenemos a la mano. Teléfonos inteligentes, tenemos la tecnología de satélites, hemos ido a la luna. Bueno, yo no he ido, mi esposa dice que yo a veces ando en la luna, que eso es diferente, ¿verdad? Pero vemos la inteligencia artificial, vemos cómo con los carros se parquean solos, tienen total autonomía. Y uno va ahí por los aviones con piloto automático. La gente dice, uy, qué capitán más carga. Eso lo hace una máquina. Levanta un avión y lo vuelve a poner en tierra. Y entonces, si usted se pone a dar cuenta que estamos trabajando, operando en el 5% de lo que Dios nos ha dado, vean la acción que ese hombre llega. Con el 5%, este hombre, déjeme decirle algo, hay una versión que lo llama que él es un pillo inteligente. Él, de una manera muy inteligente, zafa el lomo de la responsabilidad. Este hombre en un momento determinado usa ese 5% y sale de la torta al que se metió. Le reitero, el Señor Jesús nunca va a poner en tela de duda los principios establecidos por el reino de los cielos. Este hombre fue muy inteligente, pero nunca hizo lo correcto. Y vean la sagacidad de este hombre en el verso 4. Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Verso 5. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Ve lo que es la crisis. Ya él recordó que los bienes eran de otra persona, no eran los de él. Él los había
desperdiciado, dice esa versión. Él los había disipado. Él los había gastado en sus deleites, en su egoísmo, en su ego. Verso 6. Y le dijo, 100 barriles de aceite. Dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe. Vea qué astuto. Él no solamente está en un dilema, sino que él involucra a otro. Vea cómo la parábola nos va poniendo a estos personajes. Cada uno está jugando un papel de corrupto. Ahora, el que debía 100 barriles de aceite. Esa era la producción de 100 árboles de oliva durante un año. Eso era una deuda muy, pero muy grande, muy considerable. Y este hombre le dice, vamos a hacer un trueque debajo de la mesa. Pon tú con tu puño y letra y escribe. Yo le debo a este señor 50 barriles. Eso no es correcto, pero eso resulta. Al sistema del mundo eso resulta. Entonces, hay veces a uno, puñalo, pone a meditar que hay gente que es capaz de vender a la abuelita, a la mamá, vender sus valores, sus principios y aún la fe, con tal de alcanzar los objetivos trazados. Eso es lo que hace esta élite. Esto es lo que hace esta gente del mundo. La gente, como decía José al principio, nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa. Nosotros no operamos de esta forma. Dice la escritura, verso 7, y dijo al otro, ¿cuánto debes? Y dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Le hizo un descuento. A uno le hace el descuento del 50% y al otro le hace 80. A lo mero, ¿cuánto tenían que pagar? Lo que debían. Pero este hombre está siendo astuto, está usando toda su inteligencia, todo su arsenal, todos los recursos que él tiene y que se le ha dado en esta tierra para salir bien librado. Hasta aquí. Vamos a evaluar hasta aquí lo ya dicho. Porque de aquí en adelante ya es otra historia. Del verso 1 al verso 8 es una historia y ahora viene la cátedra del Señor de todos los señores, del maestro por excelencia. Dijimos, número 1, que lo bueno de las crisis es saber aprovechar las oportunidades, usar los recursos, ¿verdad? Este tipo nos enseña la forma es la que Jesús en ningún momento le alaba a él. Solamente es la astucia, la sagacidad de este tipo. No el método, no la forma, porque el reino de los cielos opera diferente y ahora usted se va a dar cuenta. Este hombre llega a un momento determinado y no lucha contra la crisis. No sé si ustedes han visto, que me llama mucho la atención, es ver el desove del salmón. El salmón por naturaleza, él lucha contra corriente. El lagarto es totalmente diferente. El lagarto no le gusta el agua turbia. Ellos buscan el agua serena, ¿verdad? Pero por su naturaleza el salmón siempre va en contra de la corriente. No necesariamente usted tiene que luchar contra las circunstancias. Muchas veces usted, utilizando los medios que Dios le ha dado, usted puede llegar a la orilla sin mucho esfuerzo. En el verso 8 es donde empieza la cátedra del Señor Jesús y yo lo invito que usted me acompañe. Lucas capítulo 8. Dice la escritura, y alabó el amo al mayordomo malo. Escuche bien la palabra malo. No se le exonera la forma, lo hizo
de una manera astuta, pero él era malo. Él no tenía consideración de nadie. Dice, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes, con los hijos de luz. Ve ahí, esta es la llave para poder entrar en lo que el Señor Jesús quiere hablarnos en esta mañana. El Señor Jesús está metiendo el bisturí y hace una división entre dos tipos de personas. Está hablando de los hijos de este mundo, claramente los hijos de las tinieblas, y está hablando de los hijos de Dios, de esos que por gracia, por misericordia han sido alcanzados. El Dios del cielo a un tipo de personas que no éramos más valiosos de los que están en ese mundo. Y en un momento determinado el Señor hace una división. Y el Señor ahora se va a centrar en los que son suyos, en los que le pertenecen. El Señor ahora nos va a llevar a una etapa donde dice el salmista que nos lleva a las aguas serenas, a beber de la peña, a poder tener el estándar que Dios ha marcado en el reino de los cielos. Dios nunca va a negociar ese estándar porque Dios mismo es el estándar. La conducta que debe de tener un hijo de Dios. Y sin embargo el Señor le dice a los discípulos, si ustedes tuvieran la pasión, el empeño, el ahínco, el tiempo que esta gente para conquistar las cosas que son temporales, las cosas que pasan de este mundo. Y ellos ponen toda la pasión en alcanzar el carro, la casa, las amistades, el yate, la moto. Y ellos se esfuerzan al máximo y sacrifican las cosas con tal de alcanzar ese ideal. Y entonces el Señor le dice, si ustedes como hijos de Dios se dieran cuenta que está disponible para ustedes también el otro 95% de la capacidad que Dios le ha dado al ser humano cuando fue dado en el Edén. Amado hermano, el Señor hace la separación y yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que lo mueve a usted hoy como hijo de Dios? ¿Qué es lo que realmente hoy en este tiempo a usted lo motiva a levantarse día a día? Amado hermano, el Señor hace una declaración y dice, si ustedes utilizaran los recursos que se le han dado, escúcheme bien, iglesia, el dinero no es malo. Usted se va a dar cuenta. El dinero no es malo. ¿Se acuerdan? Aquella anciana, pastores. Había una anciana que oraba y ella decía, es cierto lo que dice el pastor, es cierto. Dice, el dinero no es todo en la vida, pero ¿cómo ayuda? El dinero ayuda y Dios sabe que es necesario. Pero el énfasis de esta mañana es que no es todo el dinero. Hay algo más elevado, el estándar que debe de tener un hijo o una hija de Dios. Hay algo que tiene que haber una diferencia en el corazón de un creyente con respecto a las cosas de este mundo. Lo único que en lo que hemos fallado es con esa pasión. Amado hermano, si con el mismo ahínco, como cuando uno hoy, y ahí me van a disculpar los apicistas, que Dios los perdone. Pero si uno celebrara al Señor día a día, como uno celebra los goles del equipo amado, ¿verdad? Nos reservamos ahí las hilas del campeón nacional, ¿verdad? Eso es un anuncio ahí. Aquí tenemos unas visitas y yo creo que son moraditos porque no les simpatizó nada. Amado hermano, honestamente,
qué estamos haciendo, cómo estamos manejando lo que Dios nos ha dado. Un compañero mío, estaba lloviendo mucho. Y esto es real, porque él me lo contó. Y había un hermanito ahí que le pedía al Señor diariamente que le regalara un carro. Y él dijo que el carro era para la gloria del Señor. Señor, dame un carro y yo lo uso para la gloria tuya. Y Dios le dio un carro. Y estaba lloviendo mucho un día. Y entonces este compañero mío que me contaba la historia no tenía carro. Y entonces al ver que el otro compañero va saliendo, está lloviendo y si tiene el carro, este es el ray, por lo menos que me dejen a parar. Y entonces le dice a fulanito al hermanito que si le hace ray, y el hermanito se está chequeando y le dice, no, está lloviendo mucho. Entonces dice el compañero que él creyó que estaba bromeando. Y no, ya a la hora de terminar el asunto se montó en el carro y él abre la puerta al compañero y le dice el dueño del carro, que no entendió, que no lo voy a llevar. Entonces el otro compañero le dijo, ¿pero por qué razón? Le dice, no es que me mojas el carro. ¡Wow! Y lo había pedido para la gloria de Dios, ¿verdad? Amado hermano, muchas veces tenemos recursos que muchas veces menospreciamos, pero son recursos. Y la moraleja de esta historia es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Mucho o poco. Recuerda, somos solamente mayordomos. No se te olvide, somos mayordomos. Amén. Brinque conmigo hasta el verso 10. Dice la escritura, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, ¿usted sabe lo que es perspectiva? A grosso modo, cuando usted tiene perspectiva para poderlo entender, parafraseado, una persona que usted dice que tiene perspectiva es una persona que está más alto en un lugar mejor adecuado para ver completo el panorama. El Señor Jesús viene de lo alto. Entonces el Señor está hablando de los dos tópicos que hablamos, de los temas del ser humano, que es el dinero y la vida eterna. Y entonces el Señor, desde la óptica de Dios, el Señor tiene muy claras las cosas. Y entonces el Señor a los suyos aconseja y hace un énfasis en que no importa si a usted se le da $10 o si se le da $1,000,000. Lo que hay en el corazón es lo que va a marcar el uso de eso que a usted se le ha dado. No es un asunto de cantidad, es un asunto del corazón. Dice un pensador por ahí, John Wesley dice, el dinero es un siervo maravilloso, un amo terrible y un Dios abominable. ¿Es el dinero un siervo maravilloso? ¿Usa usted el dinero como que el dinero es el siervo y no al revés? ¿Es su jefe el dinero, las finanzas? Eso es terrible. O, peor de todos, se le ha convertido en un Dios. Escúcheme bien, porque esto dijo un pensador. Otro pensador por ahí dijo que el dinero es para que usted lo tenga en la billetera o en el banco, nunca traerlo al corazón. Ahora el Señor va a marcar ya definitivamente la cancha. Y para que podamos entender lo que el Señor está sacando del verso 8, yo le invito a que usted se lance conmigo a Romanos capítulo 12.
O sea, ¿a qué hora es? ¿A qué hora para? Romanos capítulo 12, verso. Pastor, ¿usted que mira, ayudado usted con la versión del. Espérese, pastor. Le voy a leer en la Reina Valera. ¿Lo tienen? El apóstol Pablo dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga esta versión de la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Más bien, dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Ahora déjeme decirle a usted algo. Bajo la perspectiva que el Señor Jesús está hablando de este tema del dinero, el Señor dice que para que la iglesia, el creyente, mujer o hombre, opere en la dimensión espiritual, que nosotros somos dados a llamar sobrenatural, pero es lo natural de Dios. Dios opera en lo natural de su esencia, de su reino. Pero la llave para poder entender lo que está hablando el apóstol Pablo es que hay que experimentarlo. Pablo nos hace más allá de una recomendación. Pablo lo que tiene es una vivencia. Pablo dice que para operar en ese reino, usted tiene que haber hecho una metamorfosis de su mente. El Alex de ayer tiene que haber muerto, porque se tiene que levantar un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que opere en la dimensión de Dios, un hombre que vea los recursos como el Señor Jesús ve los recursos, que son recursos solamente. Nunca Dios va a estar en un lugar cuando se levanta otro Dios. Dios es celoso cuando usted le da adoración a otra cosa que no sea Él. Pablo dice que para operar en esa dimensión, usted tiene que haber cambiado el cassette, el chip. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué ocurrió en estos hombres? ¿Qué ocurren en estos hombres y mujeres que en un momento determinado en su vida deciden darle una espalda al mundo y ubicarse en las cosas eternas? ¿Qué es lo que motiva a los hijos de luz? ¿Qué es lo que los lleva a ellos a no temer a las circunstancias y a la adversidad? ¿Qué es eso que los llama, que los reta, que no está en nuestro interior, sino que viene más profundo de una vida sometida a Dios en oración, en rendición total? Acompáñeme a Hebreos capítulo 11 y vamos a descubrir qué fue lo que estos hombres descubrieron para poder entrar en la dimensión que el Espíritu de Dios hoy quiere operar, como operó en la vida de Jesús. ¿Lo tienen? Llegamos. Verso 24. La clave. Oiga esta versión de la Nueva Traducción
viviente, dice. Fue por la fe que Moisés, cuando fue adulto, guarda esa palabra, adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres. Escúcheme bien, guarde esta otra, momentáneos. ¿Cómo son los placeres que genera el dinero, la fama, la fortuna, las mujeres? Es momentáneo. Dice, del pecado. Dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo, guarde eso, Cristo, que poseer los tesoros del mundo, de Egipto, dice. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe Moisés que salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey y siguió firme en su camino porque no tenía los ojos puestos, porque tenía los ojos puestos en el invisible. Ahora, para poder digerir esto, Pablo nos habla de una transformación mental, de una metamorfosis, de dejar las manías y los malos hábitos que teníamos ayer y empoderarnos en lo que Dios ha dado a nosotros, que es lo verdadero. Escuche bien, iglesia. Hay tres maneras que Jesús habla de las riquezas cuando las riquezas ocupan el lugar que no le corresponde. Número 1 está en el verso 10 que leíamos en Lucas 16 y la llama lo muy poco. Escúcheme bien, iglesia. A la perspectiva de Dios, al horizonte de Dios, el dinero, la confianza en el dinero es muy poco. 2, está en el verso 11, la llama riquezas injustas. ¿Se ha preguntado usted por qué? Mire, el dinero promete tanto, pero no cumple. Hay gente que dice, si yo ganara el doble, mire, mi vida es cambiada. Ganan el doble y dice el otro, y si yo ganara el doble de él. Entonces no es un asunto de tener, es un asunto del corazón. El Señor la llama riquezas injustas. ¿No se ha dado cuenta usted que el dinero es cruel? Mire, hay gente que cuida el dinero y no le llega ni a la quincena. Al final del mes, ve lo que es. ¿Por qué? Porque el Señor lo llama en el verso 12, lo llama lo ajeno. Consulta. Si es injusto, si es lo muy poco, y es poco, injusto y ajeno. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué entonces me afano tanto por él? ¿En qué radica? Dice que estos hombres pusieron la mirada en el invisible. Mire, nadie tenía más estatus que tenía Moisés. Tenía no la sangre real, pero sí los privilegios de una persona como si tuviera la sangre azul. Y este hombre en un momento determinado decide darle la espalda a todo eso porque descubre que todo eso es pasajero, es momentáneo. Eso como llegó se puede disipar. Y en un momento determinado, en esa ausencia, en esa lucha de este hombre, levanta la mirada y empieza a ver las cosas del invisible, lo sobrenatural de Dios. Y entonces este hombre llega a un punto en que decide seguir adelante, aún con el enojo que tenía Faraón. Satanás representa al Faraón actual. Yo le contaba a José que un día de estos tenía unas luchas mientras que estaba durmiendo, y a sacar del cuenco y a luchar, porque hay cosas
que tienen que ordenarse en nosotros para poder entrar en esa dimensión de Dios. Porque cuando no calificamos, Dios no es alcahueta, Dios no nos va a pasar de grado si no hemos aprobado. Tenemos que tener eso en claro de lo que leíamos anteriormente. Dice en el verso 24, dice, y fue por la fe Moisés que cuando fue adulto. ¿De qué está hablando? Está hablando de madurez espiritual. Escúcheme bien. Cuando los hombres y mujeres renuncian a los placeres momentáneos del mundo, ahí queda una ausencia, y es cuando Dios viene y llena esos vacíos. Pero hay que despojarnos de eso. Dios nunca va a llenar lo que está ocupado. Dios llena los espacios vacíos que nosotros vamos dejándole a Él para que Él opere en esa sobrenaturalidad de Él. Y dice que cuando Moisés llegó a esa parte de madurez, este hombre empieza el Espíritu de Dios a ministrar y lo empieza a transportar en lo que realmente importa, en lo que es eterno. Este hombre quedó anclado. Su alma quedó anclada en el invisible, porque ya no es invisible. La gente que opera a ese nivel, Dios es más real que a las personas que tiene alrededor. Dios se convierte en el caminar diario, en ayuda idónea para empujar hasta llegar a la meta. Este es en este tiempo, iglesia del Señor, que tenemos que decidirnos hoy entre qué es lo que realmente importa en nuestra vida. ¿Qué es lo que me motiva a que yo me levante diario e ir a luchar? Las cosas pasajeras y momentáneas, o las cosas que realmente tienen valor y que es para nosotros. Escúcheme, solo la transformación de la esperanza que tenemos, nuestra alma tiene que estar anclada. Tenemos que ir voluntariamente y subirnos en el yunque de Dios, para que Dios, apasionadamente, sabiendo que es lo mejor, como el artífice, el que agarra y pule la pieza, y cada martillazo que nos da y nos duele, Él sabe que es para crear esperanza, para poder entrar en posesión de eso que realmente es de valor, que nadie nos puede robar. No podemos devaluarnos. Ya no tenemos cabida en el sistema corrupto del mundo. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar los recursos con la visión que Dios nos da, poder ir y empoderarnos y ayudar a aquellos que todavía están atrapados en ese sistema. Invertir el dinero en personas para que conozcan del Señor Jesús. ¿Cuántos amigos va a tener usted en el cielo? ¿Qué producto de que usted invirtió dinero en el reino de los cielos para que las personas conozcan del evangelio? Amada iglesia, yo le invito a que usted venga a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué es entonces lo malo para pasar al otro tema? Esta es solo la introducción del tema. Ya entendimos más o menos. Vamos a hacer un resumen hasta el momento aquí. Descubrimos que las crisis o nos aplastan o salimos airosos. Aprendimos que podemos, con ayuda de Dios, aprovechar las oportunidades que nos da la vida, que nos da Él. Aprendimos que somos mayordomos y no dueños. Aprendimos que las
intenciones de nuestro corazón tienen que ser movidas por el Espíritu de Dios y no por las riquezas y los placeres de este mundo. Amén. Y ahora vamos a aprender también que el dinero no es malo, sino es el amor al dinero. ¿Se acuerda lo que dijo John Wesley? Que era un siervo maravilloso, un amo terrible y un Dios abominable. La consulta aquí, a manera de análisis, es: ¿por qué entonces le damos el lugar al dinero que no le corresponde? Ese es el énfasis de Jesús, porque les estaba hablando, escúcheme bien, Jesús está ministrando a los suyos, pero tira una bomba, pero lo que pasa es que quedó muy cerca de casa y le quedó a los pies de los fariseos. Ellos eran avaros, ellos amaban las riquezas. Para ellos el estar bien económicamente era como Dios te ha bendecido, hermano. Wow. Pero un hermano que está pasando un proceso y no está tan bien económicamente le dice: ay, hermano, ¿qué estás haciendo? Mira cómo Dios te tiene. Porque no es un asunto de dinero. Porque hay gente que no tiene nada y son avaros. Y hay muchos que tienen y son muy dadivosos. Así es que no es un asunto de tener, es un asunto del corazón. Dice en el verso 10 para pasar, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya eso es malo. Ahora vea las consecuencias de amar a un Dios abominable. Dice: el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados. ¿Por qué? Por muchos dolores. ¿Escuchó bien? El amor es como el rencor, produce raíces. Pero hay que saber enfocar el amor en la persona correcta. Porque cuando usted ama a Dios, usted va a amar a su esposa. Usted no le va a hacer daño al vecino. Cuando usted realmente ama a Dios, en un negocio que usted esté, usted no se va a tirar al otro que usted está haciendo el negocio. Usted no le va a vender burros muertos, ¿verdad? ¿Verdad que no? Nosotros no somos así. Porque a nosotros nos tiene que mover el amor de Dios. Amén. Hasta ahí la introducción. En Lucas capítulo 16, en el verso 15, Jesús suelta la bomba y dice: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Hay gente que considera que una mansión de 20 millones de dólares es toda. Déjeme decirle a usted que si esa mansión ocupa el lugar que le corresponde a Dios, eso es meramente ladrillo. Eso es una cosa barata. Escúcheme bien. Tenemos que ser agradecidos, dice la Escritura, que teniendo abrigo y sustento, tenemos que estar gozosos, alegres, satisfechos. ¿Escuchó bien? Con techo y abrigo. Eso es suficiente, porque lo demás de ahí es una añadidura. Ese es el valor agregado de lo que usted construye en obediencia. El carro, la casa y todas esas cosas y mejoras a la casa, eso es el valor agregado a su obediencia y fidelidad a Dios. Dios a nadie Dios le ha prometido un Toyota.
Dios no se compromete con cosas materiales. Dios sustenta la vida con abrigo y el alimento. Y después de ahí arrancan otras cosas. La generosidad de Dios. Amén. Pase conmigo al verso 19. Y ahora el Señor ya nos habló del dinero, usándolo a mala forma y cuando se usa en buena forma. Ahora el Señor nos va a hablar de lo que realmente lo trajo a este mundo. Ahora el Señor va a hacer hincapié en lo que realmente es importante para ti y para mí. Verso 19, en el epílogo dice, el rico y Lázaro. Dice la escritura, en verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Mas los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, escuche bien, verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dijimos que el dinero no era malo. Lo que era malo era el amor al dinero. Ahora, en esta historia dice que este hombre se vestía de púrpura y de lino fino. Eso era vestimenta, eso señalaba a la realeza. Solo los reyes podían hacer eso, o el que tenía el dinero suficiente para comprar. Y este hombre era inmensa, pero inmensamente rico. Rico. Este hombre hacía banquetes todos los días. Todos los días. A la escritura no dice, pero vamos a parafrasear, que invitara a 100 diarios al banquete. Y eso lo hacía los 365 días del año. Había que tener demasiado dinero para poder hacer eso. La púrpura eran colores y telas que eran de cierta élite, eran de mucho costo. No era para plebeyos. Y dice, lo importante del Señor que señala es que un día tenemos que dar cuentas. Aquí es donde el telón va a caer para muchos y se le va a ver verdaderamente la vergüenza y la desnudez. Porque ustedes han escuchado de esta revista Forbes. Ellos se mueven a través de las mayores fortunas del globo. Las personas más adineradas, las familias más adineradas, ellos hacen recuento anualmente quién bajó y quién subió, ¿verdad? Económicamente hablando. Y cuenta una historia en un reportaje que hicieron de un hombre multimillonario. Él se llama Andrew Carnegie. Este hombre murió y entonces heredó al hijo. Y entonces el representante de la revista Forbes le dijo que cuánto dinero dejó tu padre. Y este hombre le dice todo. Todo porque usted no se puede llevar nada a la eternidad. Dejó todo. No importa si hubiera sido $1 o fueran sido 10,000 millones de dólares. Todo queda aquí. Todo queda aquí. Y un día, la triste historia para mucha gente, pero
la alegría y el gozo de otra gente es cuando hay que entregar cuentas. Y dice la escritura que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, muchos teólogos y eruditos llegan a la conclusión que si es una parábola o si es una historia real. Y muchos han llegado y han concordado de que esto es una historia real, porque en las parábolas ninguno de los personajes tiene nombre. Usted no sabe cómo se llamaba el papá del mendigo, del hijo pródigo. No sabemos cómo se llamaba el hijo pródigo, ¿verdad? Porque eran parábolas. Pero aquí sí hay un nombre y se señala muy, muy bien. ¿Usted sabe qué significa? Por cierto, Lázaro se llama en Dios confiado. Para eso, y en la historia de este hombre, yo me imagino que en su insuficiencia, en su desastre de vida, este hombre se levantaba día a día y veía la esplendidez de aquellos hombres y el banquete, la orquesta, el baile. Y este hombre algún día decía, algún día Dios se acordará de mí. Algún día cambiará la vida hacia mí. Y llegó el día. Y quiero hacer un paréntesis aquí. El hecho de que una persona sea pobre no ha garantizado al cielo. Hay gente pobre que Dios guarde tenían plata. Oiga, pobres y le pasan a usted por encima. Ahora imagínense con dinero. No es un asunto de condición. Los ricos por ser ricos no van al cielo. Eso no es verdad. Los pobres por ser pobres van al cielo. No, tampoco. Todos tienen que tener a Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es el pasaporte. Lo que me llama poderosamente la atención para ir finalizando es que el rico no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Se ha preguntado usted? ¿Se acuerda lo que vimos en Lucas capítulo 16, verso 15? Oiga, para que usted pueda entender la profundidad de lo que el Señor está enseñando hoy. Dice, entonces les dijo a los fariseos, a los que amaban el billete, la posición, a los que deseaban el Christian Dior, las zapatillas Christian Dior, la camisa Sergio Valente. A esos les habla y les dice, vosotros mismos, dice, entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Usted cree que a Dios lo impresionaba cuando murió este hombre rico el púrpura? ¿Usted cree que a Dios lo impresionó la cuenta bancaria y las propiedades que este hombre dejó? A Dios lo que lo impresionó fue la muerte de Lázaro, un hombre que aprendió a confiar en Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué este hombre no tiene nombre? Dice que murió el rico y fue sepultado. La gente que no tiene amor no tiene nombre para Dios. Una persona que en esta vida ha vivido mezquinamente, gastando todo lo que Dios le ha provisto en sus deleites, en sus egoísmos, es una persona que delante de Dios no tiene nombre. No es digno de él. No es digno de que sus santos ángeles puedan a recogerlo a él. Este hombre tuvo la oportunidad
de hacer misericordia con este hombre Lázaro. Estaba a la puerta. Era de salir, ¿qué costaba? Tal vez no salir él, pero decirle a uno de los sirvientes, ve y dale de lo mejor, de lo que comemos, aún más, pásalo adelante. Curémosle esas llagas. Consigue el mejor doctor. Vamos, voy a hacer algo por este hombre. Tuvo la oportunidad, dice que todos los días estaba ahí. Y este hombre cerró el corazón porque no tenía amor a Dios. Porque el amor a las riquezas es lo que seca el corazón. El amor a los deleites, al gastar las cosas desenfrenadamente, con gula, con lujuria. Eso es una abominación a Dios. La gente que así vive no tiene nombre para Dios. Son desconocidos en el cielo. Esa es lo que realmente importa. La eternidad. Estamos hablando de un tiempo sin fin. Mire la gravedad. Dice la escritura, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, escúcheme bien, en el Hades alzó sus ojos en tormentos y vio de lejos a Abraham y ¿a quién? A Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, dice, mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Vestir de qué? De inmortalidad. Dice que tendremos un cuerpo como el que tiene el Señor Jesús. Amén. Eso es promesas de Dios. Amén. La vergüenza, el cerrar el corazón al amor de Dios, hacer misericordia a la gente. Mira a este hombre y note algo, el orgullo y la prepotencia está ahí con él. Él cree que Lázaro es sirviente de él todavía y ya están en otra etapa y le dice, dile a Lázaro que venga. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa arrogancia? Porque los hombres que no tienen nombre mueren como murieron y viven y resucitan como murieron, más bien. Con el orgullo, con la prepotencia, con altivez, con el desamor. Y este hombre cree que todavía él es Doña Toa. Y manda a padre Abraham que mande a aquel. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Isaías en el capítulo 16, el 66, habla del gusano que no muere, del remordimiento, del que pude haber hecho algo y no lo hice. Y ahí ese gusano no muere. Eso va a ser atormentado por los siglos de los siglos. Yo no le estoy metiendo a este miedo. Pero si tiene que usar uno el miedo para que cambie nuestra conducta, hay que usar el miedo. Amén. Para ser libres. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de los que quieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá acá. Entonces dice el hombre, señores, entonces si no puede venir aquí, que vaya a la casa. Oiga, sigue mandando, que vaya a los míos. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique
a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dijo: a Moisés y a los profetas tenemos la palabra de Dios. ¿Se acuerda el otro Lázaro? No el otro Lázaro, el hermano de el hermano de Marta. Yo iba a decir el hermano de Jesús. El hermano de Marta y amigo de Jesús. ¿Se acuerdan? Dice que el Señor levantó a Lázaro. ¿Se acuerda? Cuando lo llamó: Lázaro, ven fuera. Y dice que la escritura, que Lázaro estaba ahí de testimonio vivo del poder de Dios, de la resurrección. Imagínese usted, todas las televisoras de la época, emisoras de radio, todo el mundo ahí, de una persona que realmente sabe cómo es la muerte, qué hay en la muerte, cómo es eso. Y ese hombre está ahí. Y aún así, ¿qué hicieron los fariseos? Querían rematarlo. Dice que procuraban cómo matarlo, cómo silenciarlo. Y Abraham le dice a este hombre: es que aunque vayamos, uno de aquí no nos van a hacer caso. Dios estableció una sola vez y para siempre que el ser humano, cuando muere, de una vez viene el juicio. Amada iglesia, yo le presenté a usted este panorama de el amor al dinero desenfrenado y de la posición que Dios hace todavía más énfasis, que es el lugar eterno. Amado hermano, el consejo del Señor Jesús es que lo mucho o muy poco que tú tengas, que Él te ha dado, el Señor te exhorta a que lo inviertas en el reino. Gana amigos. Gana amigos. Mire, si hay alguien que yo verdaderamente bendigo, y me imagino que José comparte esto, es Oscar Bolaños. Y muchos hombres que de ahí, hombres que han invertido tiempo. Oscar Bolaños, tremendo hombre de Dios. Estos hombres invirtían el tiempo y el dinero. Y usted no tiene idea la gratitud que hay primeramente de mí hacia Dios. Es que siendo el más insignificante de todos los santos, tuvo clemencia de mí. Y me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso nada ni nadie va a pagar este mensaje de gratitud hacia Dios. Pero doblo mis rodillas ante Dios por estos hombres que en un momento determinado entendieron el valor que se le tiene que dar de la óptica de Dios al dinero. El tiempo de traer a una familia una nueva esperanza, una razón de vivir. Tú y yo, Dios también nos ha entregado un legado, a unos más que a otros. Invierte en el reino. Invierte en el reino para que alcancemos a otros. Y recuerda, la vida aquí es temporal, muy pasajera. Pero lo eterno es solamente cuando el alma se ancla a su Salvador. Es lo que nos da la potencia de levantarnos a diario, la gratitud a ese Salvador por excelencia. Mi esposa y yo les bendecimos de una manera sobrenatural. Estamos profundamente agradecidos con la familia pastoral. Y bendigo la vida de ustedes, de la familia que está aquí con nosotros reunida. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente, su corazón en las promesas, que es lo que asegura la vida eterna en Cristo Jesús. El Dios de toda gloria nos continúe bendiciendo
fuente de bendición. Vamos para adelante. Amén. En Cristo Jesús, vamos para adelante en este nuevo reto de congregarnos. Los que podemos por ahora, y después el Señor nos va a congregar a todos. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo. Amén. Y amén. Gracias.